¿Qué haces cuando las cosas no salen según lo planeado? ¿Cuando fracasas? ¿Qué haces cuando el arrepentimiento sigue repitiéndose y el silencio entre tú y Dios se siente más fuerte que nunca? Pensaste ya lo habías superado. Pensaste que habías seguido adelante. Pero de alguna manera, el fracaso aún te sigue. Y luego, ahí está. Esperando. Esperando, diciendo nada, pero diciendo todo. ¿Qué haces cuando el fracaso no es el final? Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día tan especial donde en todo el mundo, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, estamos celebrando por el hecho de que hoy es el día de victoria. Hoy es el día en el cual Jesucristo, Él fue el que al final derrotó la muerte. Él fue el que resucitó de la tumba. Y gracias damos a Dios por el hecho de lo que Él hizo por nosotros. El viernes es nuestro día en el cual Dios mostró el máximo amor, pero el domingo es el día de celebración. Es el día de victoria completa por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y pues nosotros estamos súper agradecidos, si esta es tu primera ocasión con nosotros, el hecho de que tú hayas escogido y hayas venido a estar aquí junto con nosotros. Si esta es tu primera ocasión en Sugar Creek, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir acompañado de alguien y por estar junto con nosotros en este día. Y hoy estamos enfocándonos sobre esta idea de un nuevo comienzo. El nuevo comienzo que al final de cuentas todos nosotros necesitamos en nuestra vida. Y la razón por la cual esto es tan importante, por la cual ya sea que estando aquí o viéndonos en línea, todos nosotros estamos pasando por esto, es porque vivimos en un mundo de mascarillas, un mundo de apariencias. Y yo culpo en lo personal a las redes sociales como parte de esto. Ahora, en las redes sociales, muchas veces nosotros queremos pintar una imagen completamente diferente de la realidad. Es por eso que constantemente vemos que nuestros amigos, porque seguramente no eres tú, son tus amigos, que suben esas fotos y después de 10 filtros se les ve más delgados, se les ve más jóvenes, se les ve felices, hasta la mascota en sus videos se porta bien en los videos que se suben en las redes sociales. Y hay esta presión de mostrar una perfección que en realidad no existe dentro de nuestras vidas. Pero el problema es esto. El problema que muchas veces queremos negar, que queremos aparentar, es el hecho de que el fracaso es parte de todas nuestras historias. El fracaso es parte de todas nuestras historias. Al final de cuentas, todos nosotros podemos identificarnos con esos fracasos. Y el viernes, en nuestro servicio de Viernes Santo, nosotros tomamos algunas de esas cosas. Tuvimos un momento donde hablamos acerca de algunos de los fracasos. Hablamos acerca de cosas como el engaño, la soberbia, el enojo, la mentira, todas estas cosas que nosotros ponemos en la cruz y que al final de cuentas identifican quiénes somos. Hacen que nuestro fracaso se convierta en la realidad de quiénes somos nosotros. Y cuando somos honestos, eso es algo que todos nosotros tenemos. No importa quién seas, no importa que tú vengas a la iglesia, no vengas a la iglesia, seas un seguidor de Jesús, no seas un seguidor de Jesús. Todos nosotros podemos recordar los fracasos en nuestra vida. Y muchas veces esos fracasos, al final de cuentas, es lo único que nos termina marcando. Inclusive, en algunos casos, el fracaso
a veces, puede ser tan fuerte que sentimos que nos define. A veces hay cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida, que hemos experimentado en nuestra vida, que hace que el fracaso en sí nos defina. Es lo único que podemos pensar. Es lo que nos quita el sueño de noche. Es lo que nos marca en todas las circunstancias de nuestra vida. Y a lo mejor tú lo has estado experimentando porque hay gente a tu alrededor que te recuerda de tu fracaso. Y te dice, sí, tú eres ese soberbio, tú eres el enojón, tú fuiste el infiel, y entonces ese fracaso constantemente es tirado en tu cara y llega un momento en el cual tú crees que ese es lo que te define. Ese es quien tú eres. Me recuerda de hecho algo que sucedió hace varios años en la vida de un hombre que se llamaba Bill Buckner. Y Bill Buckner era un famoso beisbolista que jugaba en las Medias Rojas de Boston. Ahora, si tú eres fanático del béisbol, una de las cosas que quizás sepas es acerca de la maldición de Babe Ruth, de la maldición del bambino. Y en realidad no es una verdadera maldición, pero los fanáticos de las Medias Rojas de Boston, ellos tuvieron al considerado mejor jugador de béisbol de la historia, que era Babe Ruth. ¿Y qué hicieron con él? Lo vendieron. Y cuando lo vendieron, resulta que nunca más pudieron ni siquiera llegar a una serie mundial, mucho menos ganarla. Por casi 70 años, nunca habían llegado a una serie mundial. Pero en 1986, jugando contra los Metropolitanos de Nueva York, los Mets de Nueva York, estaban a un out de finalmente romper con la maldición de Babe Ruth. Y entonces, listos para celebrar, el público se puso de pie para que cayera el último out. Y finalmente, después de 70 años de martirio, donde los fanáticos de las Medias Rojas de Boston habían perdido la esperanza, la ilusión y la alegría que su equipo finalmente llegara a una serie mundial y la ganara, estaban listos para celebrar. Y entonces esto fue lo que sucedió. And another chance at going home tonight with their first championship in a generation. Welcome to a moment in history. Little roller up along first, behind the bag. It gets through Buckner. Here comes Knight and the Mets win it. El primera base, Bill Buckner, uno de los mejores jugadores, no solo de las Medias Rojas de Boston, sino de todas las ligas mayores, hizo algo que nunca había pasado. Tal como había hecho cientos, sino miles de veces, cuando llegaba la pelota hacia él, una pelota fácil, en vez de agarrar con su guante, agarrarla y caminar a primera base y agarrar el out, la pifió y se le fue entre las piernas. Y a partir de ese momento, Bill Buckner quedó definido como el chivo expiatorio que hizo que las Medias Rojas de Boston perdieran ese partido y nunca llegaran a la Serie Mundial hasta años después. La gente odiaba a Bill Buckner. Empezaron a burlarse de él, a hacer chistes. Los comediantes que salen en la noche empezaron a hacer chiste tras chiste, burlándose del fracaso de Bill Buckner. Llegó a ser tan horrible para él que le empezaron a amenazar de muerte no solo a él, sino a su familia. Y entonces él, en medio de recibir todo el odio, de que le recordaran su mayor fracaso públicamente, él declaró en una entrevista posteriormente lo siguiente: el mundo me veía como un perdedor. No se acordaban de sus éxitos, no se acordaban de cómo gracias a él y a sus jugadas había ayudado a llevar a las Medias Rojas hasta esa posición. No, lo único que se acordaban era de su fracaso. Y es lo que sucede con nosotros también, muchas veces. Nuestro fracaso sale a relucir tanto por otras personas que es lo único que al final de cuentas quieren recordarnos. Y quizás eso es donde tú estás el día de hoy. Porque no importa todo lo demás que has hecho, aquello donde tú fallaste es lo que los demás te definen. Y la pregunta entonces es: ¿qué hacemos cuando nosotros estamos
en momentos así. Porque ese es el problema. Todos nosotros hemos fracasado. Y por lo tanto, esto es algo continuo que sucede en nuestra vida. Si hay una historia que nos va a ayudar hoy, es precisamente la historia de Pedro. Pedro era el discípulo estrella de Jesús. Y Pedro, pues él amaba a Jesús. Y un día Jesucristo había anunciado a los discípulos que él pronto iba a morir. Y cuando él fuera hacia su muerte, todos los discípulos que estaban en ese momento con él lo iban a abandonar. Y cuando Pedro lo oyó, Pedro, que tenía la personalidad como esos niños en la escuela donde el maestro ni termina de preguntar y ya alza la mano para contestar. Pedro es el que se tira de la barca sin saber nadar, es precipitado, él es el que se va a echar antes de pensar en las cosas. Pedro responde a Jesús y le dice: Señor, quizás esta bola de vergonzosos pueda hacer que te abandonen, pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo soy como esa canción de Luis Miguel, yo soy el incondicional. Yo voy a estar aquí contigo, nunca te voy a abandonar. Y Jesús, con la ternura que le caracteriza, se voltea y le dice: ay, Pedro, tú no solamente me vas a abandonar, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo: no, Señor, yo nunca voy a hacer eso, jamás te voy a negar. Pero entonces, unas horas después, cuando todo lo que Jesús había dicho estaba sucediendo, todos los discípulos salieron corriendo cuando vinieron a tomar a Jesucristo. Y Pedro, él por lo menos se quedó un poco cerca. Él veía a Jesús de lejos, con miedo de que lo fueran a atrapar. A Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para enjuiciarle injustamente, ilegalmente. Y Pedro logró entrar al patio gracias a Juan. Y entonces en el patio con las demás personas estaba ahí observando y viendo qué es lo que iba a pasar con Jesús. Era una noche fría, así que habían fogatas. Y él se acercó a una fogata para calentarse. Pero entonces una de las personas que estaban parados ahí en la fogata, una muchachita, quizás una criada, viéndole a la cara, así como los reflectores cuando la policía está interrogando a alguien, le dijo a Pedro: tú estabas con él, ¿verdad? Y Pedro se hace al loco y dice: no, ni sé de qué estás hablando. Y agarra y se levanta y se va hacia otra fogata, alejándose del peligro. Pero en esa otra fogata había otra persona, una mujer, que también dice: sí, tú estabas con él, yo te vi. Y él dice: no sé de qué es lo que estás hablando. Entonces él agarra y nuevamente se aleja y se acerca a otro grupo. Y en ese grupo ya no es una sola persona, varias personas dicen: no, definitivamente tú estabas con Jesús. Es más, tu acento te delata. Tú eres Galileo, así que seguramente tú eras parte de ese grupo de discípulos. Y entonces Pedro ahora está con tanto temor de que le van a hacer algo, que él empieza a maldecir. La Biblia, gracias a Dios, no incluye los insultos, pero era: yo no estaba con él, ni lo conozco, como para reforzar aún más el punto de que él no estaba mintiendo. Pero cada vez que negó Jesús a Pedro era como que primer strike, segundo strike, y esta última vez Pedro queda ponchado. Cuando Pedro por tercera ocasión niega a Jesús, canta el gallo. Y entonces la Biblia nos dice que justo en ese momento a Jesús lo estaban sacando. Y Jesús voltea a ver a Pedro y se encuentran sus miradas. Y cuando Pedro ve la mirada de Jesús, no ve una mirada de enojo, no ve una mirada de asco, no ve una mirada de rechazo, simplemente ve una mirada de tristeza. Él había decepcionado al hombre que dijo que amaba y que aparte nunca lo abandonaría. ¿Qué hacemos
Cuando estamos en nuestro mayor fracaso, cuando hemos fallado tan vilmente como Pedro, cuando hacemos el oso, cuando nos vemos tan ridículos de que hacemos cosas que luego nos lamentamos y decimos, ¿cómo pude yo hacer algo así? Pedro y los discípulos no se imaginaban lo que iba a pasar. Y entonces Jesús pensaban que iba a quedar muerto una vez crucificado, porque ¿quién se levanta de la cruz? Nadie sobrevive a una crucifixión, pero Jesucristo no solamente iba a morir, pero iba a resucitar. Y entonces empieza a parecerse a los discípulos, empieza a parecerse a otras personas. Y para Pedro y para los discípulos esto todavía no entienden qué es lo que está pasando. Y Pedro entonces, la reacción es de decepción. Él no se le quita de la mente el hecho de que él ha traicionado a Jesús, de que él ha decepcionado a Jesús, de que su fracaso más grande es hacia aquel que él más amaba. Así que, ¿qué es lo que decide hacer Pedro? Pues lo mismo que tú y yo hacemos cuando hemos fracasado. Cuando fracasamos tratamos de regresar a una época donde revivimos lo que era nuestra vida antes de que nosotros hiciéramos esa tontería. Y Pedro, siendo que él era pescador, decide regresar a la pesca. Pero este es el problema, que al final de cuentas, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros hablamos acerca de esto, tenemos que recordar que nuestro fracaso, tu fracaso, no es el final cuando Jesús está en la historia. Cuando nosotros estamos en medio de nuestro fracaso, tenemos que recordar que el final no es así, porque Jesús está en la historia. Así que Pedro regresa a la pesca porque piensa que es lo único que él tiene. Y al final de cuentas, Pedro, en medio de su dolor, en medio de su fracaso, en medio de todo lo que él ha vivido, pues al final de cuentas regresa a lo que en algún momento le hizo feliz. La época donde él todavía no era el perdedor o el fracasado como lo era en este momento. Pero el problema es esto: nunca superamos nuestros fracasos tratando de revivir nuestro pasado. Nunca superamos nuestros fracasos tratando de revivir nuestro pasado. Es por eso que mucha gente, por ejemplo, comete el error de que tienen problemas en su matrimonio. ¿Y qué es lo que hacen? Se conectan con una novia o con un novio antiguo en las redes sociales, tratando de recapturar una época mágica en su vida, pensando que eso es lo que va a traer felicidad. Regresan a otra vida, quizás la vida antes de conocer a Jesús, o quizás es otro momento, una amistad, un trabajo, alguna meta, y piensan que al regresar a eso que les hizo feliz en algún momento, su vida va a estar mejor. Pero ese es el problema. Revivir tu pasado no va a quitar el fracaso que tú has pasado en el momento. Pedro no lo entendía. Y por eso él, días después, decide ir a pescar y los demás discípulos salen con él. Los discípulos al final de cuentas, ellos van y se suben a una barca y empiezan a pescar toda la noche. Tal como en alguna ocasión les había pasado con Jesús, ahora algo similar les iba a volver a pasar. Pedro está con los discípulos, toda la noche ha pescado junto con ellos y no han capturado ni lo suficiente para llenar una lata de atún. Entonces viene el día y el problema es esto, que cuando se pesca, sobre todo en el mar de Galilea, una vez que amanece, la luz hace que los peces se vayan hacia el fondo, por lo cual las redes ya no sirven. Y entonces ellos sabían que era el momento ya de irse, porque no iban a pescar absolutamente nada. Pero entonces hay un hombre en la orilla que está ahí en la playa y les grita a ellos: hijitos, ¿han pescado algo? Y ellos, no hemos pescado absolutamente nada. Y entonces la voz les dice:
tiren la red del lado derecho del barco. Y ellos, interesantemente, sin saber quién es esa persona, lo hacen, quizás por instinto. Y entonces Juan, que nos narra esta historia, nos dice que él se da cuenta de que era Jesús el que les estaba gritando eso. Y entonces le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro está tan emocionado de eso que él ni lo piensa dos veces, agarra y se tira directo al agua, se olvida de los demás discípulos, se olvida de la red, de los peces, y él empieza a nadar hacia la orilla. Y los demás meten los peces a la barca y llegan al mismo tiempo que Pedro, que estaba nadando. Pero pues es lo que pasa cuando eres precipitado. Y entonces cuando llegan a la orilla, ahí está Jesús, habiendo preparado una fogata, preparando el desayuno para ellos. Y entonces cuando ellos llegan, esto es lo que Juan nos dice a nosotros de lo que sucede y lo que hace Jesucristo para ellos. Escucha lo que dice versículo 11 de Juan 21. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Así que aquí están los discípulos. Todos ellos abandonaron a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No se los dije. ¿Vieron de que me abandonaron tal como yo les advertí? No le dice nada a los discípulos, no le dice nada a Pedro. Lo que hace es que les prepara el desayuno. Entonces ellos están comiendo, ellos están desayunando, pero Pedro es el que necesita más de Jesús en ese momento, porque él es el que hizo el mayor fracaso de todos ellos. Y Jesús, que conoce nuestro corazón y el corazón de Pedro, sabe que él es el que necesita de ser ministrado más que cualquiera en ese momento. Entonces, nos dice en el versículo 15, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es la misma pregunta que Jesús había hecho anteriormente. Y de hecho, este es el mismo problema que tú y yo tenemos. El mismo problema que al final de cuentas todos nosotros es donde aflojamos, donde fallamos, que es que nos amamos demasiado a nosotros mismos, amamos nuestro pecado, amamos las cosas que tenemos, amamos otras relaciones, pero no amamos a Jesús como lo más grande en nuestra vida. Y por lo tanto, Jesús va al meollo del asunto y le confronta. Pedro, ¿realmente me amas? ¿Me amas más que estos? Y entonces escucha cómo Pedro responde. Ya no así con arrogancia, ya no responde a la ligera, sino que él dice esto. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pero no es la única vez que le pregunta. Ahora viene una segunda ocasión. Versículo 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús está diciendo, ¿realmente me amas? Y Pedro está siendo sincero en decir, ¿cómo puedo decirte que te amo cuando te fallé? Pero te quiero, Señor. Realmente te quiero. Aunque fallé, aunque no hice lo que debía, aunque fracasé, la realidad es que sí te quiero y es lo máximo que yo puedo decirte. Y Jesús le vuelve a preguntar una tercera ocasión y uno dice, ay, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Como le quieres hacer sentir súper mal o qué? No. Por cada vez que Pedro lo había negado, ahora Jesús le estaba dejando que él contestara. Estaba como tocando la herida, como tiene que hacer el doctor, no para lastimar,
sino para poder traer sanidad. Y eso que Jesús estaba haciendo con Pedro. Entonces, por tercera ocasión, le dice en versículo 17, Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Ya no me amas? ¿Me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 3 negaciones, 3 preguntas, 3 heridas, 3 vendajes. Y Pedro fue restaurado por Jesús, palabra por palabra. Eso es lo mismo que hace Jesús contigo y conmigo. Pedro es simplemente una ilustración, un ejemplo. Pero Jesús, que nos ama tanto, Él nos restaura, al igual que lo que Él hace con Pedro. Lo increíble acerca de todo esto es que necesitamos recordar que Dios no rechaza a los fracasados, si no estaríamos en un problema. Los rescata. Dios no rechaza a los fracasados, los rescata. Y por eso, ahora viene la parte más sorprendente. Jesús no solamente restaura, perdona a Pedro, sino que ahora le vuelve a dar su propósito. Un propósito que va a cambiar su vida para siempre. Y entonces le habla acerca de su futuro, le habla acerca de lo que va a pasar más adelante. Y dice él en el versículo 18: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y uno dice: ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué le está diciendo esto Jesús a Pedro? Pero Juan nos da la explicación ahora en el versículo 19. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Jesús le dice esto: Pedro, me negaste 3 veces cuando dijiste que no lo ibas a hacer. Pero te perdono, te restauro. Sé el líder que estos discípulos necesitan. Sé el líder cuando yo establezca mi iglesia, porque yo te estoy dando un propósito que va más allá de ti. Y entonces Jesús le dice: Pedro, la siguiente vez vas a volver a pasar por esto. Vas a sentir temor de que pierdas la vida por seguirme. Pero déjame decirte, porque te he restaurado y porque estoy contigo, la siguiente vez tú vas a estar dispuesto a ir hasta la muerte por seguirme a mí. Porque al final yo lo voy a hacer en ti y ya no eres tú haciéndolo solo. Jesús tiene la manera de restaurarnos y tiene la manera de volver a darnos propósito. Y donde quiera que tú estés hoy, sea lo que sea que tú estés pasando, no importa los fracasos que han habido, las cosas que has experimentado, Jesucristo es el que restaura a aquellos que confían en Él. Y por eso, si tú pones tu confianza en Jesús, Él es el que hará las cosas de forma diferente. Bill Buckner, el famoso jugador de béisbol que mencionaba al principio, pues él vivió su martirio, vivió su fracaso, siempre siendo el objeto de burla de lo que él había hecho. Pero 22 años después, en el 2008, a alguien se le ocurrió una buena idea, y era invitar a Bill Buckner a que regresara al estadio de las Medias Rojas. Ya se había retirado, ya era una persona mayor, pero lo invitaron a venir a tirar la primera pelota en un juego de las Medias Rojas de Boston. Y aquí estaba él, después de la vergüenza que pasó, de las burlas que pasó, por primera ocasión regresando al campo de las Medias Rojas de Boston, y esto fue lo que sucedió.
Para Bill Buckner, su momento de mayor fracaso ya no iba a ser su identidad, porque ahora toda esa gente lo veía de forma diferente. Jesucristo hace lo mismo contigo y conmigo. Jesucristo toma nuestro momento de mayor fracaso y entonces Él lo que hace es que nos restaura y Él nos da un nuevo propósito. Y esto es lo que tenemos que recordar y es la razón por la cual celebramos el día de hoy. Porque Jesús resucitó. Nuestros fracasos no necesitan mantenernos sepultados. Porque Jesús resucitó. Porque la tumba está vacía. Porque Jesús venció la muerte. Nuestros fracasos no necesitan mantenernos sepultados. Y esa es la razón por la cual el domingo de resurrección es un nuevo comienzo para todos nosotros cuando hemos confiado en Jesucristo. Tenemos un Padre Celestial que nos ama de forma increíble. Y tenemos un Salvador que voluntariamente vino a sufrir en la cruz y a derrotar a la muerte resucitando. No importa dónde estés en tu vida, el primer paso es venir a confiar en Jesús como tu Salvador personal. Por esa razón, en un momento, queremos invitarte a que tú vayas a un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y ahí, saliendo por esas puertas atrás, hacia tu mano derecha, tenemos personas listas para ayudarte a despejar tus dudas, a entender un poco más de por qué necesitamos de Jesús, ayudarte a tomar la decisión de confiar en Él como tu Salvador. Esto no es acerca de religión, es acerca de una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No queremos que te unas a la iglesia, queremos que te unas a Cristo. Y por esa razón, en un momento, terminando esta reunión por la puerta de atrás, ve al Centro de Siguientes Pasos y ahí queremos ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida. Padre Celestial, gracias por el nuevo comienzo que tenemos por Jesucristo. Gracias por la resurrección de Él que cambia absolutamente todo. Que ya no necesitamos vivir en nuestro fracaso, en nuestro pecado, en nuestra rebeldía, sino que a través de su resurrección, Jesús cambia todo para nosotros y nos da esperanza para esta vida y para la que sigue. Te amamos y nos quedamos admirados de tu increíble amor, del amor de tu Hijo Jesús, que vino a hacer todo esto por nosotros. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias por esto en el nombre de Jesucristo. Amén.